Baruch Hashem. Bueno, para dar la bienvenida a la reina sagrada, la Malká, a la reina del Shabbat o a la reina Shabbat, ya hicimos el encendido de las dos velas en nuestras mesas, donde otro momento haremos el Kiddush. Así que ya estamos dentro de esta mística influencia energética que envuelve a todo nuestro mundo. Y por supuesto, imanta también nuestras Neshamot, de tal manera que podamos ser potenciados para la elevación de nuestras almas, que es uno de los propósitos que tiene el Yom Shabbat. Así que para todos, Shabbat Shalom, en este día 3 de febrero del año 2023. Y Shabbat Shalom en este día 13 de Shevat del mes número 11 del calendario hebreo. Estamos y continuamos en el año 5783 de la creación del mundo. Este día estamos en el Shabbat Shira, el Shabbat del cántico o el Shabbat de la canción, y se le llama así por cuanto en la parashá de este día, en la parashá de la semana, tenemos la Shira Hayam, el cántico o la canción del mar, un cántico que entonó Moshe al Eterno junto con las 12 tribus de Israel, después de haber cruzado o atravesado milagrosamente y en seco en medio de las aguas divididas del mar de las cañas, el Yam Suf. Así que por esta razón, como en esta parashá, tenemos esa shirah, ese cántico, esa canción, es por esa razón de que a este Shabbat se le denomina Shabbat Shirah, el Shabbat del cántico. De manera que adicionalmente a que hoy tenemos la mitzvah de regocijarnos, de alegrarnos y de procurar mantenernos en la shalom de este día muy especial, adicionalmente a eso debemos de incrementar nuestro regocijo, acrecentar nuestra alegría por cuanto hoy es el Shabbat, donde se nos recuerda los milagros pasados, presentes y futuros que el Eterno, nuestro Elohim, Akadosh Baruj Hu, promete que hará siempre por Israel, nuestro pueblo, la niña de sus ojos. Pues en esta parashá que vamos a estar cubriendo tenemos que el Creador del mundo, bendito sea Él, nos promete a los Bene Israel que siempre peleará por nosotros y que nosotros estaremos tranquilos. El Eterno nos da su palabra que los Bene Israel siempre tendremos su especial cuidado, su protección divina, su cobertura especial. Así que en este Shabbat celebremos los milagros pasados, pero también siempre a la espera de los milagros presentes y futuros, pues Hashem así nos lo ha prometido a los Bene Israel. Así que en este día de luz y energías divinas, vamos a estar cubriendo la parashá Beshalach o Beshalach, la parashá número 16.
Beshalach, como sabemos, significa cuando los envió, o también al enviarlos. Y tiene otros significados más también. Pero quedándonos solamente con estos dos por ahora, Beshalach significa cuando los envió o al enviarlos. Y se llama así porque en la parashá anterior, la parashá Bo, vimos la redención, la salida de nuestro pueblo de la esclavitud de Misraim, después de 210 años de severa y amarga esclavitud a la que sometieron los egipcios a nuestros antepasados. Así que hace 8 días vimos la salida o el éxodo de nuestro pueblo de Misraim. Esto, por supuesto, después de la 10ª plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. De manera que hoy, al llegar a Beshalach, la parashá número 16, básicamente acá tenemos el comienzo del viaje de nuestro pueblo, de Misraim hacia la tierra prometida. Es hoy el comienzo, el principio, los primeros pasos, el inicio de la caminata espiritual, el comienzo de una nueva vida, una nueva página comienza a escribirse sobre nuestros antepasados, pues habiendo sido liberados por el Eterno de la esclavitud de Paró, hoy en Beshalach tenemos el comienzo del viaje de nuestro pueblo, de Mitzrayim a la tierra prometida. Un viaje que estaba programado divinamente para completarlo en 1 año y días, pero que sabemos que finalmente esto nos llevó 40 largos años para poder entrar a Eretz Kenaán. Ahora, es en este contexto que tenemos ahora nuestra parashá número 16, que comienza siempre con el Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 13 y su versículo 17. Perek 13, Pasuk 17. Así que vamos a abrirlo. Vamos a leer hoy por lo menos los primeros versículos y nos vamos a detener solamente en los Pesukim finales, versículos finales de este capítulo 13. Así que abrimos y leemos en Hebreo 13:17. Hay mucho que desarrollar, mucha energía a la cual exponernos ante esta parashá de hoy. Mucha luz divina que, por supuesto, nuestra plegaria es que sea imantada nuestra neshama, impactada nuestra neshama, de tal manera que nuestros estados de conciencia se reactiven y podamos elevarnos cada vez más en la sulam, en la escalera de Jacob, o que podamos ir ascendiendo cada vez más en el árbol de la vida. 13:17 dice en hebreo: Vayehi Beshalach Paro et Ha'am, Velo Naham Elohim derech Eretz Pelishtim, Ki Karov Hu, Ki Amar Elohim, Pen Inahem Ha'am Bi Reotam Milchama, Veyashuvu Mitzraima. En español dice: fue cuando envió el faraón al pueblo que no los condujo el Eterno
por el camino de la tierra de los Pelishtim, aunque era cercano, porque dijo el Eterno, quizás se arrepienta el pueblo cuando vean guerra y se vuelvan a Egipto. Lo leo de nuevo en español. Fue cuando envió el Paró al pueblo que no los condujo Elohim por el camino de la tierra de los Pelistim, aunque era cercano, porque dijo el Eterno, quizás se arrepienta el pueblo cuando vean guerra y se vuelvan a Mitzrayim. Bueno, la salida de nuestros ancestros, salida de la tierra de Mitzrayim, a corto plazo la meta es el Har Sinai. Y más allá de llegar a un monte o a un cerro o a una montaña, cuando decimos que a corto plazo la meta es el Har Sinai, esto tiene que ver por razones del bienestar espiritual de nuestro pueblo, para la elevación de las almas de los Bene Israel, la generación que acaba de salir de Mitzrayim. Al decir que a corto plazo la meta para nuestros ancestros es el Har Sinai, esto tiene que ver con llevarlos el Eterno a la escuela, al lugar de la formación, del entrenamiento espiritual. El monte representa la enseñanza de la Torah, la instrucción o la enseñanza de las verdades divinas, de la Emet de Akadosh Baruj Hu para nuestros antepasados, en este caso histórico. Así que recordemos meses atrás cuando Hashem se manifestó a Moshe en el Har Sinai, le dijo en su momento el Eterno a Moshe, mira, cuando hayas sacado de Mitzrayim al pueblo, serviréis a Elohim en este monte, el Har Sinai. En hebreo dice, Tavedun et ha Elohim al Har Hazeh. Cuando hayas sacado de Mitzrayim al pueblo, serviréis al Eterno sobre este monte. Así que cuando hablamos del monte, no estamos hablando necesariamente de algo físico, natural, sino su propósito es la entrega de la Torah, la decodificación de los secretos del cielo para nuestros ancestros en ese monte. La meta es elevarnos de lo más bajo a lo más alto, espiritualmente hablando. La meta es la transformación de la conciencia de lo natural propiamente a una conciencia que tuvimos antes de que Adán Harishon hiciera la desconexión espiritual con los cielos. Ahora, si nosotros unimos que después de la salida de Egipto, lo siguiente es el Har Sinai, la escuela, la enseñanza de la Torá, esto nos dice a nosotros que no es suficiente con salir de Mitzrayim. Es el comienzo, por supuesto. Pero salir de Mitzrayim no es suficiente, no basta, no es la meta final. Lo reitero, es apenas el comienzo o el principio. Y qué bueno cuando el Creador del mundo
en su bondad, en su benevolencia, en su misericordia, extiende sobre nosotros su mano y nos saca de Mizraim, nos libera de Egipto. Qué bueno por ello. Ahora, ¿qué es Mizraim? ¿O qué es Egipto espiritualmente hablando? Porque Mizraim básicamente es un código. Y el hecho que el Creador del mundo haya liberado a nuestros antepasados de un Egipto físico hace 3.335 años, eso no quita que Egiptos espirituales los tengamos siempre con nosotros. Y muchas veces también volvemos a caer en las esclavitudes de estos nuevos Egiptos. De acá que hay que descifrar un poco qué es Egipto o qué es Mizraim. Desde el momento en que decimos Mizraim, que termina con Yud-Mem, esto nos habla de una pluralidad. No es algo singular, sino que es algo plural. Mizraim. Su significado, entre muchos, Mizraim significa estrecheces. Estrecheces. Y ciertamente, a veces volvemos a caer en estrecheces de donde necesitamos nuevamente que el brazo del Eterno sea extendido con nosotros para que nos vuelva a redimir o a sacar o a liberar de un nuevo Egipto. Mizraim nos habla de estrecheces espiritualmente hablando. Nos habla de esclavitudes de conciencia. El alma cautivada, la esclavitud del alma. Mizraim tiene que ver con apocamiento espiritual, con un nivel de conciencia bajo y adicionalmente abajo que está subyugado. Mizraim espiritualmente nos habla de pobreza, de escasez o de miseria. En ese sentido, si el Creador del mundo acaba de liberar a nuestro pueblo de Mizraim, el siguiente paso, por ende, es el Har Sinai. Es la instrucción de la Torá. Acaban de salir de un estado espiritual de pobreza espiritual, de apocamiento espiritual. Acaban de ser liberados de un mundo físico, pero su salida tiene que ver con una conciencia extremadamente pero muy baja. Y si usted me dice, pero Moré, nuestros ancestros ya habían entrado en el pacto de la circuncisión. Sí. Y yo le puedo agregar, e incluso acaban de celebrar la noche de Pesaj. Sí. Pero apenas van saliendo del nivel menos 49 de impureza ritual. Por lo tanto, el siguiente paso es la instrucción, la enseñanza, la elevación de conciencias.
el siguiente paso es la escuela. Porque, reitero, apenas van saliendo del nivel menos 49 de impureza. Apenas van por el nivel número 1. Y son 50 grados o 50 niveles que necesitan escalar, ascender o elevarse en ellos, y apenas van por el primero. Van saliendo del vientre. Israel apenas es un niño recién nacido. Es un bebé espiritual. Y por eso es que necesariamente el siguiente paso es el Har Sinai. La enseñanza, la instrucción de la Torá para sus vidas. En esto, por supuesto, tenemos una lección muy importante y de gran trascendencia, por supuesto. Y es que uno puede salir de un nuevo Egipto hoy mismo. Y puede uno tener 50, 60, 80, 100 años de edad, e incluso uno puede hablar de grandes milagros que el Eterno haya hecho por uno para romper nuestra esclavitud y para liberarnos de un nuevo Egipto. Y podemos hablar, si es el caso, de cómo el Eterno hizo un milagro tan grande, tan sorprendente, portentoso, sobrenatural, increíble. Y podemos decir, Hashem me liberó de Mitzrayim. Y qué bueno, Baruch Hashem por ello. Usted puede decir, sí, el Eterno abrió el mar delante de mí. Pero apenas es un bebé. Apenas es un niño recién nacido. Aunque tenga mucho que contar como nuestros antepasados. Ellos podían hablar con lujo de detalles las experiencias de las 10 plagas, de cómo el Eterno los preservó y cómo escucharon o vieron de primera mano lo que les ocurrió a los egipcios en cada una de las 10 plagas. Ellos tenían mucho de qué hablar, mucho que decir. Y al salir de Mizraim, lo reitero, es cierto, acaban de ser liberados, pero Israel es apenas un recién nacido, un bebé. Así que todos aquellos que vamos saliendo de cualquier Mizraim, de cualquier nueva esclavitud, el siguiente paso para todos es la escuela de Torah, el Har Sinai, la instrucción con la enseñanza de la Torah. Es el siguiente paso. No podemos saltárnoslo, no podemos obviarlo, porque de los milagros no se vive. Los milagros solamente son una expresión o manifestación sobrenatural del Creador del mundo para nosotros en nuestra baja conciencia, para despertar nuestra conciencia y hacernos entender la realidad de Él y la realidad de su gran poder. Pero no se puede vivir de experiencias de milagros. El siguiente paso es la escuela. Así que si a usted el Eterno le ha sacado de Mitzrayim, de cualquiera, con el nombre que pueda tener hoy en día, bendito el Eterno.
Baruch Hashem, que le ha sacado de Mitzrayim. El siguiente paso es la formación, el entrenamiento, la instrucción con la enseñanza de la Torah. ¿Y eso cuánto tiempo nos va a llevar? Toda la vida. Todo el resto de nuestras vidas. De hecho, en la fe hebrea decimos que uno debe de dedicar hasta el último suspiro en nuestras vidas para estar siempre en esta actividad, en esta boda sagrada del estudio de la Torah, pues esto es de por vida, para toda la vida. ¿Qué es el paso entonces después de Mitzrayim? La entrega de la Torah. Bien, lo siguiente. Al enviarlos Paró fuera de Mitzrayim, acabamos de leer que el Eterno no llevó al pueblo por el camino de los filisteos, aunque estaba más cerca. Porque dijo el Eterno, no sea que se arrepienta el pueblo al ver la guerra, no sea que se desanimen. En esto entendemos que el Eterno conoce de antemano cómo reacciona un bebé espiritual ante una circunstancia negativa. El Eterno conoce de antemano cómo reacciona un bebé espiritual ante una circunstancia negativa. De hecho, el bebé no está preparado. No tiene la madurez para afrontar, para hacerle frente, para darle la cara erguidamente a una adversidad. Por eso es que en la parashá tenemos Hashem nos saca de Mitzrayim. Está por delante el camino de los filisteos, más cerca en la ruta, pero Hashem dice no. No sea que se arrepiente el pueblo. No sea que se desanime el pueblo al ver la guerra. Por lo tanto, nos llevó por otro camino. De acá que el principio nos dice que el bebé no está preparado. No tiene la madurez para afrontar o para hacerle frente o para darle la cara erguidamente a una adversidad. Por lo tanto, Hashem, que conoce muy bien al bebé, sabe que por su misma condición espiritual puede desanimarse, puede tirar la toalla, puede desertar de la emuná o de la fe de la Torah y decir, si esto es así, no, esto no va conmigo, esto no es para mí. Por lo tanto, al bebé espiritual el Eterno mismo le guarda, le cuida y evita situaciones negativas que no van de acuerdo a su capacidad de aguante o a su capacidad de resistencia. Hashem mismo le preserva al bebé. Él mismo tiene el cuidado especial de que ese niño, espiritualmente hablando, no tenga adversidades que no va a aguantar. Por supuesto que esto no significa que por ser un bebé no vaya a experimentar adversidades, pero estas son relativas a su capacidad de resistencia.
van acorde a su capacidad de aguante. Por ejemplo, en el caso de los bebés, un bebé recién nacido, el hecho que sea recién salido del vientre materno, eso no significa que no comienza a ser sometido a las diferentes vacunas que deben de suministrársele o de aplicársele. Y claro, todo pinchón al bebé lo hace gritar, llorar, y a veces hasta tienden a irritarse, les da calentura, temperatura, por lo mismo a lo que fue sometido el bebé. Pero apenas es un bebé. Sí, pero se le ha aplicado una o vacunas de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su edad, y tiene que ver para inmunizarle o para potenciarle en la vida. Todo va de acuerdo a la capacidad o a la resistencia que se tenga. Por ejemplo, el rabino Shaul, cuando escribió su carta a la Kehilá en Corinto, en el capítulo 10 y en el versículo 13, oiga cómo dice el Rab Shaul: ustedes, nos dicen, no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en el Eterno, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que ustedes puedan soportar. Leo de nuevo hasta ahí, solo estoy leyendo la primera parte. Primera de Corintios 10:13 dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en el Eterno, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Así que cada quien de acuerdo a su nivel de aguante, cada quien de acuerdo a su nivel de resistencia. Es por eso que Israel, que acaba de salir de Egipto, que apenas es un bebé, Hashem mismo tiene cuidado de que no sea sometido a una situación, a una adversidad que no va conforme a su capacidad de aguante. Lo llevó por otro camino. Con respecto a los tzadikim, Hashem a ellos los somete a pruebas severas, a pruebas duras. ¿A quiénes dije? A los tzadikim. Ese tipo de pruebas, por supuesto que el Eterno no las traerá sobre bebés espirituales. Para los tzadikim, sus pruebas son de acuerdo al nivel de ellos. Y ciertamente, como escrito está, el Eterno prueba al justo y trae sobre ellos pruebas severas, durísimas, porque los conoce muy bien. Que no van a tirar la toalla, ni siquiera se van a rebelar, ni siquiera van a murmurar, ni siquiera se van a quejar. Es que es el nivel de elevación que ellos tienen. Y a ellos sí les vienen adversidades por el mismo nivel de elevación de almas. El Eterno
trae con ellos pruebas muy, pero muy difíciles, pero de antemano Hashem ya sabe que los tzadikim, míreme, aunque en la parte puramente humana estén afligidos, pero Hashem sabe que los tzadikim, su amor por el Eterno no menguará. Hashem los conoce muy bien, que aunque sea difícil o dura la prueba, los tzadikim solo pueden decir, Gamzu letová. Gamzu letová. Esto de seguro es para bien. Lo que el Eterno está haciendo hoy en mi vida, no lo entiendo. Pero eso no me va a impedir, eso no me va a apartar del amor del Eterno. Yo sigo amándole, yo sigo sirviéndole, yo sigo confiando y esperando en Él. Y por eso es que las pruebas durísimas sobre los tzadikim viene a elevarlos aún más, y más, y más. De tal manera que los convierte el Eterno en faro de luz, en estrellas, en luceros que pueden alumbrar a perpetuidad, generación tras generación. Así que eso es lo que vemos acá también, que el Eterno en su inmensa sabiduría nunca va a someter a nadie a una prueba que no va con su capacidad de aguante o de resistencia o no va de acuerdo a su edad espiritual. Esto para cuidarle de que no se vaya a desanimar. También acá en Beshalach tenemos a Moshe usando las herramientas sagradas de la tecnología espiritual, principios cabalísticos para sacar del fondo del río Nilo el sarcófago de hierro con los restos de Yosef. Dice el capítulo 13, versículo 19, leemos 13:19. Tomó también consigo Moshe los huesos de Yosef, el cual había juramentado a los Bene Israel diciendo, el Eterno ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Así que el éxodo, la salida, no pueden los Bene Israel abandonar Mitzrayim hasta que cumplan esta mitzvah. Dice 13:19, tomó también consigo Moshe los huesos de Yosef, el cual había juramentado a los Bene Israel diciendo, Elohim ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Por qué no quería quedar Yosef en Mitzrayim? Es la misma enseñanza del por qué Jacob no quiso quedar sepultado en Egipto. La misma enseñanza. Es que la tierra de Israel se lleva en el alma. La añoranza de todos los Bene Israel es la tierra prometida. Todo lugar fuera de ella es un lugar de peregrinación nada más, de ser forasteros en ellas, porque la tierra de Israel es la añoranza de todos los Bene Israel. Y más allá de ser una tierra, es que esa tierra es una tierra mística.
en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, los tzadikim, todo su anhelo siempre es la tierra de Israel, Eretz Israel, la tierra prometida. Entonces Yosef, como sabemos, lo vimos de la Parashá Vayehi, la número 12, con la que se cierra el Sefer Bereshit, el libro de Génesis. Yosef hizo juramentar a sus hermanos que no dejaran sus huesos o sus restos en Mizraim. Y al llegar la redención final, Moshe, que conoce muy bien que los juramentos no pueden ignorarse, pues se dedicó a buscar los restos de Yosef para cumplir con el juramento que se le hizo. De acá que nos dicen los sabios, y esto se los recuerdo, es algo que ya conocemos. Dicen los sabios que Moshe, para descubrir el lugar donde estaban los restos de Yosef, anduvo desorientado, buscando, preguntando, pero nadie le daba razón de los huesos de Yosef, hasta que finalmente se encontró con Serach, Bat Asher. Serach, la hija de Asher, aquella que cuando era una niña le dio la noticia con el arpa y cantándole a su abuelo Jacob que Yosef vive y es el gobernante de Mizraim. Jacob, como lo vimos en su momento, por haber alegrado su Neshama, Jacob pronunció una bendición sobre su nieta, sobre su niña, una brajá de larga vida. Imagínense, y ahora estamos en el año 210 en Mizraim. Y ahí está todavía Serach Bat Asher, Serach la hija de Asher. Dice que ella había sobrevivido a la generación de Yosef. Ella contó a Moshe que los egipcios habían echado el ataúd de Yosef en el río Nilo para que las aguas fueran benditas. Moshe fue entonces a la orilla del Nilo y lo llamó. Le dijo: Yosef, la hora de la liberación llegó ya. Queremos cumplir el juramento que hiciste a nuestros padres, el de llevar tus huesos con nosotros. Y le dice Moshe: no hagas por tu causa demorar nuestra redención. Y dicen los sabios: de repente, oh milagro, el ataúd de Yosef emergió a la superficie y así tomó Moshe los huesos de Yosef con él. Otra versión sobre esto mismo nos dicen los sabios: mientras los Bene Israel se ocuparon ellos mismos con la mitzvah de llevarse la riqueza de Egipto, Moshe estaba comprometido en una mitzvah diferente. Él estaba preparando el ataúd de Yosef para llevarlo para ser enterrado a Eretz Israel, como los hijos de Yosef habían prometido hacer. Moshe se esforzó él mismo por 3 días tratando de localizar el ataúd de Yosef, pero su búsqueda fue infructuosa. Finalmente él encontró a Serach Bat Asher, la mujer de la que hemos estado hablando, una mujer anciana, quien recordaba los eventos en el tiempo de la muerte de Yosef. Y ella le dijo: yo sé dónde están los restos de Yosef. Ella condujo a Moshe a un cierto paraje junto al Nilo y señalando al río le dijo: ahí es donde lo colocaron. Y le dijo: los magos de Faraón colocaron el cadáver de Yosef en el ataúd de metal y lo hundieron en el Nilo.
La razón por la cual los magos de Paró habían enterrado a Joseph en el Nilo era su deseo de detener a los hijos de Israel para siempre. Ellos dijeron al faraón: los judíos han prometido a Joseph enterrarlo en Eretz Israel. Si su ataúd fuera ocultado y ellos no pudieran recuperarlo, ellos nunca se podrán ir. Más aún, dice, los astrólogos creían que las aguas del Nilo serían bendecidas por la presencia de los restos de Joseph. Moshe, parado junto a la orilla del Nilo, llamó. Mire, se para a la orilla y dice: Joseph, Joseph, ha llegado el tiempo para que Hashem cumpla su juramento de redimir a los Bene Israel. Y ha llegado el tiempo de cumplir nuestro juramento contigo. Y le dice: si tú te presentas, nosotros llevaremos tu ataúd. Mas si no, estamos absueltos de nuestro juramento. Y dice: Moshe lanzó una placa de metal dentro del río sobre la cual el nombre divino había sido grabado. Inmediatamente el ataúd se puso a flote. Entonces Moshe está acá haciendo uso de la tecnología espiritual, la tecnología cabalística, usando los códigos espirituales, los nombres sagrados de Akadosh Baruj Hu, para aún la naturaleza que pueda responderle. Cerca de nombres sagrados estaremos hablando en las siguientes sesiones, siempre sobre Beshalach. Y finalmente, para esta sesión, tenemos el grande amor de Akadosh Baruj Hu por Am Israel, nuestro pueblo. Eso es lo que continúa en nuestra parashá. El grande amor de Akadosh Baruj Hu por Am Israel, nuestro pueblo. Y es que, óigame, si nos acaba de sacar de Mizraim, se acaba de liberarnos de una severa esclavitud, y ahora vamos saliendo hacia un desierto, Hashem tiene que hacer milagros tras milagros para proteger a una congregación de millones de personas en un lugar inhóspito, en un lugar deshabitado, en un desierto, en un lugar desolado, para proteger a una congregación de millones, para cubrir cada una de las necesidades de nuestros antepasados. Lo primero que el Creador del mundo hizo fue que al nada más salir de Mizraim, la Shekinah nos estaba esperando. Como una madre esperando a sus hijos, para protegernos. ¿Y en qué se manifestó o de qué manera se manifestó la Shekinah hoy que los Bene Israel están saliendo de Mizraim? En nubes. Las nubes de gloria. Cuando hablamos de nubes, que ni siquiera se nos ocurra, que ni siquiera se nos pase por la cabeza que estamos hablando de las nubes que conocemos usted y yo. Cuando hablamos de las nubes de gloria,
que la Shejinah, nos referimos a un campo energético visible. Un campo energético visible a donde entramos todos los salidos de Mizraim. Entramos bajo una envoltura, bajo una cubierta que hizo que nuestros ancestros experimentaran todo tipo de sobrenaturalidades, de todo tipo de milagros. Es que las nubes de gloria, lo reitero, era un campo energético, místico, sobrenatural, que estando envueltos a cubierta de esas nubes o dentro de ese campo energético, ahí no habían enfermos. No había lugar para la enfermedad. Ese campo energético cubría a nuestros antepasados de lanzas, de flechas, de misiles. Era una sombra para nuestro pueblo durante el día y por la noche una columna de fuego. La temperatura, la Shejinah la ponía de acuerdo al momento. Si era una noche fría, ese campo energético brindaba calor. Ese mismo campo energético hacía que la ropa nunca se ensuciara. Ese campo energético hacía que la ropa, los zapatos, fueran creciendo según fuera creciendo el pequeño. Así va creciendo la ropa en ellos, los zapatos en ellos. Nunca se envejecieron los zapatos, nunca se envejeció la ropa, porque ese campo místico de las nubes, de la Shejinah, las nubes de gloria, era tan sobrenatural aquello que asistía a nuestros ancestros todas sus necesidades. Es cierto que en el desierto habían serpientes, como dicen los sabios, del largo y del grosor de vigas. Habían escorpiones. Pero dentro de ese campo energético, nuestros antepasados estaban a salvo, libres de todo tipo de peligros. Además, esas nubes, sabemos que guiaron a nuestro pueblo durante 40 años por el desierto. Así que esta era una envoltura, una cubierta energética que hizo vivir a nuestros antepasados dentro de leyes que sobrepasaban las leyes físicas, las de la naturaleza. Esa envoltura, esa cubierta, esas nubes de gloria, ese campo energético, hizo que nuestros antepasados pudieran vivir
de milagros tras milagros. Milagros tras milagros, sobrenaturalidades tras sobrenaturalidades. ¿De qué que nos dice en el versículo 20 al 22 y cerramos? Dice, y partieron de Sucot. Sucot, como sabemos, son enramadas, cabañas, tabernáculos. Esto se interpreta la cubierta de la Shejina con nuestros antepasados. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Se lo parafraseo, nunca se apartó de delante del pueblo el campo energético de día ni de noche. Baruch Hashem. Este es el grande amor de Akadosh Baruj Hu con nuestros antepasados, con nuestros ancestros, a los cuales protegió, envolvió, cuidó y asistió en todas nuestras necesidades. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Beshalach, nuestra Parashá número 16. Vamos a disfrutar ahora de la ceremonia del Kiddush y de la primera cena o de la primera comida en honor de este día sagrado. Lean en casa, lean más noche o durante la mañana, lean los capítulos 14, 15 y 16 de este mismo segundo libro de Torah, porque hay mucho que queremos desarrollarle y poco es el tiempo, así que queremos avanzar con eso. Lean los capítulos 14, 15 y 16 y Bezrat Hashem continuaremos a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Así que disfrutemos de las ceremonias en nuestras mesas de Shabbat y Haberai y Talmidai. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes.